Hoy hablaremos sobre los organismos modificados genéticamente, enfocándonos principalmente en el ratón. Ventajas. Los científicos pueden hacer ciertas combinaciones entre genes de diferentes especies. Se pueden buscar curas a enfermedades genéticas para que las nuevas generaciones nazcan más sanas. La ciencia ha conseguido que se cultive plantas con mayor tolerancia a la sequía o protegidos frente al virus. Se han puesto genes de bacterias para que se desarrollen proteínas insecticidas y reducir el empleo de insecticidas. Se pueden insertar genes humanos responsables de la producción de insulina en células bacterianas para obtener insulina de gran calidad a bajo coste. Lucha contra la pobreza y el hambre, aumento de la capacidad productiva, potencial para vivir más años o esperanza de vida, plantas totales a sequías. Desventajas de la ingeniería genética. Detrás de los proyectos de manipulación genética están las compañías multinacionales muy preocupadas por el interés económico. También pueden contaminar a otras plantas no transgénicas. Pueden llegar a ser cancerígenas en el caso de ser consumidos por sujetos proclives o en un estado inmunológico deficiente. Muchos médicos que están en contra de los alimentos transgénicos lo afirman, pueden producir alergias. El desequilibrio ecológico y ambiental, contradicciones éticas y morales, efectos a largo plazo, técnicas, margen de error. Desventajas. Mayor uso de herbicidas. 2. Falta de evidencia científica que demuestra que los alimentos OGM son seguros para el consumo. 3. Introducción de nuevos alérgenos en nuestro sistema alimentario. 4. Resistencia a los antibióticos. 5. Otros impactos ambientales adversos. 6. La evolución de la superplaga y malezas. 7. Pérdida de diversidad. 8. Aumento de la dependencia de los agricultores de las semillas y productos químicos. 9. Los alimentos genéticos pueden provocar reacciones alérgicas a diferentes alimentos. 10. Pueden contribuir a la resistencia a los antibióticos. Ahora que conocemos estos organismos, veremos la producción de ratones modificados genéticamente como modelos de enfermedades humanas. Los animales transgénicos son aquellos en que se incorpora un nuevo gen que no estaba presente en el genoma de la especie original. La industria farmacéutica necesita organismos transgénicos para reproducir las enfermedades humanas y así estudiar sus comportamientos para la adecuada interpretación del genoma humano, y de esa forma reproducir la conducta de algunas patologías. Mediante el uso de modelos animales podemos diseñar tratamientos que logren curarlas o aliviarlas. Utilización del ratón y modelos knockout. El uso del ratón como organismo modelo para los estudios funcionales del genoma puede razonarse desde muchos puntos de vista. Los ratones son animales mamíferos, como los humanos, con un genoma muy parecido. Permiten la cría continua y se mantienen fácilmente en cautividad. Además, presentan un genoma que es ampliamente modificable. Esto lleva asociado la puesta en marcha de nuevos centros de investigación muy específicos adaptados al modelo animal de trabajo. Por otra parte, los modelos knockout son animales a los que se les elimina un gen en concreto, ya que en muchos de estos la eliminación de un gen puede ser incompatible con la vida del ratón. Un modelo de regeneración en mamíferos. Las orejas de los ratones de la cepa MRL y de los ratones adultos de las cepas BA, LBC y B6 muestran una respuesta regenerativa cuando son perforadas en el área central. Debido a que la capacidad regenerativa es muy limitada en los tejidos de los mamíferos, la oreja del ratón se ha vuelto un modelo muy atractivo para estudiar los mecanismos celulares y moleculares que inducen a esta respuesta regenerativa. A diferencia de varias especies de peces, anfibios y reptiles, las aves y los mamíferos han perdido casi la capacidad de regenerar sus tejidos y órganos. Estas clases biológicas de animales reparan el daño generado por medio de la cicatrización. La capacidad regenerativa de los mamíferos está limitada exclusivamente a ciertos tejidos u órganos y está siendo extensivamente estudiada. Esta cepa se ha utilizado para estudiar enfermedades autoinmunes, ya que las mutaciones genéticas que acarrean generan una enfermedad parecida al lupus.
Se realizó un estudio inmunológico en estos ratones, aplicándoles un fármaco. A los ratones que reciban el fármaco se les marcaba perforándoles la oreja. Tiempo después observaron que la perforación había cerrado por un proceso de regeneración. Un modelo experimental inducible en ratón para conducir estudios en quimioprevención y anticarcinogénesis. Los modelos experimentales animales son una herramienta esencial en pruebas preclínicas que ensayan nuevas terapias. Se constituyen en una herramienta excepcional en el estudio de inducción, prevención de FSA y de procesos tumorales. A su vez, se formula un diseño opcional en que se mantienen a los ratones durante 4 semanas en tratamiento continuo a término con el agente preventivo. Se aplica una inyección con AOM y adicionalmente en este modelo se aplica DSS en 3 ciclos y se analiza la progresión tumoral y la semana 10 tras la aplicación de AOM. Modificaciones de metilación de ADN y H3K9M3 durante la espermatogénesis del ratón. La metilación del ADN y las modificaciones de histonas regulan críticamente la expresión de muchos genes y regiones repetidas durante la génesis del espermatozoide. Existen patrones de metilación del ADN en todo el genoma e histona, modificaciones de la trimetilación durante la génesis del espermatozoide del ratón. La metilación del ADN y H3K9M3 tienen preferencias de secuencia diferenciada y dinámicas en los promotores y se repiten elementos durante la espermatogénesis. Las modificaciones de H3K9M3 en sus tonos en los promotores de genes fueron altamente enriquecidas en espermátidas redondas. Modificación de H3K9M3 en repeticiones de terminales largas LTR y largos elementos nucleares intercalados LINE, involucrando en el silenciamiento de la transcripción activa de estas regiones junto con el restablecimiento de la metilación del ADN. La remodelación de H3K9M3 en el cromosoma X está involucrada en la inactivación del cromosoma sexual meiótico y en la reactivación transcripcional parcial del sexocromosomas en espermátidas. Los hallazgos también revelaron en el ADN patrones de metilación y perfiles de modificación de H3K9M3 de regiones de control de la impronta de la línea germinal paterna y materna durante la espermatogénesis. Tomados en conjunto, nuestros resultados proporcionan un mapa de todo el genoma de las modificaciones de H3K9M3 durante espermatogénesis de ratón que puede ser útil para comprender trastornos reproductivos masculinos. La modificación genética dirigida en ratones es premia con el Nobel de Fisiología y Medicina 2007. Marty Evans describió en 1981 la extraordinaria plasticidad de las células troncales embrionales pluripotentes de la masa interna celular del blastocito, lo que permitía mantenerlas en cultivo, indefinidamente modificarlas genéticamente y reintroducirlas en un nuevo blastocito, sin que perdieran la posibilidad de convertirse en cualquiera de los tipos celulares que pueda en un organismo adulto, incluyendo la línea germinal en los años 80. Las estrategias que permitieron modificar de forma selectiva una determinada secuencia genética mediante el procedimiento de recombinación homóloga y estableció en 1988 el método general de selección doble positiva negativa. Finalmente, Oliver Smith, en 1989, fue el primer investigador que integró las evidencias experimentales en sus dos colegas, modificó un gen, lo inactivó, en células troncales embrionales pluripotentes, en cultivo obtuvo después de un ratón quimérico y finalmente, mediante cruces, un animal que en todas sus células era portador de la mutación inicial del gen seleccionado. Modelos murinos de enfermedades humanas. Desde que en 1902 que la alcaptonuria era considerada de un desorden metabólico que se heredaba en forma mendeliana simple, muchas otras patologías humanas fueron reconocidas como el resultado de un defecto en la constitución genética de los individuos afectados. Para la medicina experimental, el ratón es un organismo modelo que ofrece muchas ventajas y que tiene sus genomas secuenciados en forma completa. El ratón es el único animal que posee sistemas eficientes de cultivo de células embrionarias pluripotenciales,
cells para generar quimeras, lo que permite la realización de mutaciones dirigidas, por ejemplo, los ratones KO o condicionales, por ejemplo, el sistema CRE-LOXP. De esta manera, el efecto letal para las células está condicionado al tipo de tejido seleccionado donde se expresará la timida quinasa viral, debido a un promotor específico de tejido, y que al agregarlo de los análogos del nucleócido. Ratones con inmunodeficiencia de linfocitos B y ratones deficientes en mielina, estos últimos a través de la eliminación selectiva de la población de oligodendrocitos. Una enfermedad ocasionada por una mutación en este organismo puede ser la intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2. En ratones llegaron descripciones de la diabetes con un posible componente inmune tras infección con el virus de la encefalomiocarditis, así como tras la administración de dosis bajas múltiples de estreptozotocina, que inducía tanto insulitis como hiperglicemia. Años más tarde, un ratón descubierto en Japón también desarrolló diabetes e insulitis espontáneas. En 1974, en un laboratorio en Canadá, se observó que una rata desarrolló espontáneamente diabetes con insulitis y cetoacidosis. En ambos modelos, la rata de biobreeding BB y el ratón diabético no obeso NOD se han convertido en los modelos experimentales más importantes de diabetes tipo 13. La rata BB se caracteriza por un tipo de inmunodeficiencia grave, por lo que tiene poco en común con la mayoría de los humanos que sufren diabetes. En 1866, G. Hartley notó que existían al menos dos formas diferentes de diabetes mellitus. En 1880, Lanceraux hizo la distinción entre las formas de diabetes mellitus del obeso diabetes gras y del delgado diabetes maigre. En 1931 describieron la diferencia entre las formas insulina sensible e insulina resistente de la enfermedad. Draper y Coles habían clasificado la diabetes mellitus en grupo 1 y 2 de acuerdo a parámetros físicos. Lister y Coles insistieron asimismo en esta distinción y designaron de dos tipos corporales como tipo 1 y 2. La diabetes mellitus tipo 2, DM2, representa un heterogéneo grupo de enfermedades caracterizado por un aumento en la resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos y un deterioro en la secreción de dicha hormona por delante de la célula pancreática. Ambas anomalías se encuentran íntimamente imbricadas, pero en la mayoría de los enfermos, la resistencia a la insulina precede de la difusión manifiesta de las células y se piensa que tiene un origen en una predicción genética. La investigación realizada en ratones es la clonación a partir de células olfativas. Investigadores clonaron un ratón utilizando neuronas olfativas maduras como donante genético. Los investigadores intentaron determinar si una única neurona olfativa madura, una vez introducida en un huevo u ovocito al que se le ha quitado el núcleo, podría volver a un estado indiferenciado, en el cual podría dar lugar a un ratón adulto que posea la gama completa de receptores olfativos. Los ratones resultantes exhibieron una serie de receptores odoríferos muy organizados que eran indistinguibles de los ratones normales. Demuestra por primera vez que se pueden generar animales a partir del núcleo de neuronas maduras después de que son transferidas a ovocitos. También demuestran que algunas funciones cerebrales no requieren de alteraciones genéticas del genoma de las neuronas. Los investigadores eligieron neuronas olfativas como fuente del material genético porque trabajos anteriores habían sugerido que estas células podrían experimentar reordenamientos genéticos durante el desarrollo. Desde un punto de vista mecanístico, es muy importante poder investigar si cambios irreversibles en el ADN acompañan al desarrollo, la diferenciación y la maduración. La importancia de la biotécnica respecto a la investigación del ratón se muestra en los siguientes ejemplos. Modelos, animales y sufrimiento. Un dilema ético lo constituye la propia investigación sobre el dolor, pues requiere conductas antiéticas, implicar trabajar con animales de experimentación sin analgesia,
El investigador que trabaja con animales debe asegurarse de que sean expuestos solo a los estímulos o prácticas necesarias para contestar la pregunta de investigación. Manipulación genética. Desde el punto de vista biotécnico, la valoración ética es positiva, ya que en general no se afecta ni la salud ni el bienestar del animal, al quedar restringida la expresión del gen humano en un órgano particular. Su fisiología y desarrollo no se ven alterados y por tanto se evita cualquier daño. A este, sin embargo, interferir deliberadamente en un genotipo puede implicar las formas en que puede causarse daño. Generalmente se necesita un gran número de animales para producir una cepa. La mayoría de los animales producidos no tienen la modificación genética deseada y a estos habitualmente se les practica eutanasia. Problema ético de la eutanasia. Muchos animales en estudio deben de ser eutanizados con el fin de obtener tejidos para una evaluación patológica. Sin embargo, excepto en raras circunstancias, las regulaciones no permiten que un animal sea usado en más de un procedimiento quirúrgico y en esos casos se ocurre la eutanasia. Problema ético de la extrapolación de resultados. Dentro de la experimentación con animales está el hecho de que los resultados no se pueden extrapolar del todo a la salud humana y se requiere que, de todos modos, se realice investigación en seres humanos. No obstante, aunque es imposible extrapolar directamente datos animales a los seres humanos, también existe amplia evidencia de los beneficios que ha traído la experimentación en animales para la biomedicina. Evaluación ética. Debido a las voces que se han alzado en contra del sufrimiento innecesario de animales en experimentación, la actual legislación en muchos países exige buenos tratos a los animales destinados a la experimentación. Para garantizar el mejor tratamiento posible, cada institución que utiliza animales debería establecer un comité institucional para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que supervise, examine y vigile cada posible experimento. Consentimiento informado. Cuando las investigaciones llevan implícitas el uso de animales de experimentación o de laboratorio, las directrices que regulan y evalúan desde el punto de vista bioético varían, en virtud de que no se puede obtener el consentimiento informado del sujeto, por lo que en este caso se debe elegir un consejo o comité de bioética animal, Comités institucionales para el cuidado y uso de los animales. La legislación actual en diferentes países reconoce las diversas perspectivas sobre el valor moral de los animales, contribuyendo al desarrollo de normativas y reglamentos promulgados por los principios éticos de la utilización de animales. Así, todo uso de animales vivos en la investigación científica, enseñanza superior o pruebas de laboratorio debe ser revisado por un comité. Principios éticos y normativa en relación al uso de animales en experimentación. Desde el punto de vista bioético, los animales no son sujetos, pero sí objetos morales, por lo que se asume la responsabilidad de no ocasionar daños. Daño innecesario. Equivale a no hacerle mal innecesario a un animal y por ende al ecosistema. Este deber es indispensable del precepto de justicia, en cuanto que ambos deberes cobijan a todos los seres vivos por igual y aun con independencia de la voluntad de los implicados. Por tal motivo, puede exigirse su cumplimiento en forma coactiva. Principios directrices internacionales para la investigación biomédica que implique el uso de animales. Establece que los experimentos con animales deben realizarse solamente después de la debida consideración de su relevancia para la salud humana o animal, para el avance del conocimiento biológico y que los investigadores y el resto del personal deben tratar siempre a los animales como seres sensibles, considerando su cuidado y uso apropiado un imperativo ético, minimizando el distrés o dolor. Eso sería toda la información correspondiente a este organismo. Gracias por su atención.